El claro de la bruja. Una historia de Galina Volkova. La envejecida puerta de la cabaña crujió silenciosamente, como si el tiempo se la hubiera llevado. Enseñó a moverse sin ruido. En el umbral del porche torcido, una figura encorvada. Emergió de las sombras, una anciana vestida de oscuro, que se ajustó los mechones. Plata escapando del pañuelo. Respirando profundamente el aire húmedo del bosque, descendió lentamente los 3 escalones, se giró y se inclinó en reverencia ante la casa que había albergado. Toda tu vida. Murmuró palabras inaudibles y fijó su mirada borrosa en el edificio que tenía detrás. Por un momento y con pasos medidos comenzó a rodear el claro, extendiendo un polvo misterioso sacado de una bolsa escondida entre los pliegues de su falda larga. El gesto fue acompañado por un susurro de encanto, hasta que cuando terminó se inclinó de nuevo y desapareció entre los árboles centenarios, cuyo espeso dosel ocultaba la cabaña de los ojos ajenos. Siguió un rastro casi imperceptible que serpenteaba hacia el pantano. Encantada, hablando consigo misma en voz baja, como si el propio bosque responder. Los recuerdos la invadieron, a veces como suaves olas en la arena, otras a pasos agigantados. Abrupto como una ardilla saltando entre las ramas. Se mezclaron imágenes de la infancia a escenas de juventud y madurez, haciéndose eco de risas y lágrimas de un pasado que solo ella lo sabía. Tía Rugena. Tía Rugena. Irinka volvió al pantano. Una niña de 8 años. Años irrumpieron por la puerta, jadeando, con los ojos brillando por la emoción de traicionar a su esposa. Compañero. Su voz aguda convertía a una mujer alta, de facciones delicadas y pelo castaño y espeso, si se daba la vuelta. Sus ojos verdes, tan profundos como esmeraldas, emitía un brillo enigmático, capaz de paralizar hasta al más valiente. ¿Qué castigo es este?, murmuró exasperada. Uno es un chismoso, el otro es demasiado testarudo. Si fuera por mí, ni siquiera los miraría a ustedes dos. La chica rubia, de constitución robusta y ojos grises apagados, se quedó inmóvil. El miedo escrito en su rostro mientras miraba a su mentor. No me envíes de vuelta al pueblo, tía Rugena. Suplicó, tragándose las lágrimas. ¿Por qué, Lubislava?, preguntó la mujer entrecerrando los ojos con astucia. Porque quiero ser como tú, una bruja, declaró la muchacha con firmeza, frunciendo los labios. ¿Y quién te dijo que soy bruja?, respondió Rugena, severamente. Todos en el pueblo dicen eso, se encogió de hombros la niña. ¿Y qué te enseñé?, insistió la mujer. Que no somos brujas. Somos los bedunianos, guardianes del conocimiento antiguo, refunfuñó Lubislava, bajando la cabeza. Dices que todavía somos como malas hierbas a medio crecer. La gente en nosotros. Los llaman como quieren, algunos con amabilidad, Znacar, otros con envidia. ¿De brujas? Rugena meneó la cabeza, renunció y se fue. Su voz resonó a través del bosque, llamando por la otra chica que corría delante, saltando, cantando suavemente. Al escuchar él llamó, Irina se detuvo de repente con los puños cerrados. Ya verás, Lubislava, traidora, todavía pagarás por esto, susurró antes. Corre de regreso a la cabaña. Ha llegado mi hora, Irina, dijo Rugena, apoyándose en el hombro de la joven para. Levántate del banco de madera. Dejo todo en tus manos. Ayúdame. Quizás deberías descansar, sugirió Irina, con un hilo de esperanza en su voz. Voy a preparar una infusión de hierbas, me aliviará el dolor. Una lágrima solitaria corrió por el rostro de la aprendiz, pero la anciana sonrió serenamente. Tú sabes mejor que nadie cómo funcionan estas cosas. No. Ponte triste, niña mía. Me voy feliz. Pocos tendrían un sucesor como usted. Y no le guardes rencor a Lubislava, pero tampoco bajes la guardia. Ella está ansiosa por todo lo que brilla, como una pieza sin rumbo, sobre todo por la fama. Déjala seguir tu camino. Si abusas del don, la fuerza te abandonará. De repente Rugena metió un dedo en medio de la frente de Irina.
Controla tus travesuras. No conducen a nada bueno. La vieja Vidunia conocía bien a sus discípulos. Ljubislava, seducida por elogios vacíos. Se complacía en causar daño a los demás, no molestias menores, sino dolores. Cicatrices profundas que no sanaron. Irina, a su vez, era una provocadora nata. Pero sus chistes, aunque atrevidos, hacían reír hasta a los más jóvenes. Grave. Rugena fingió no darse cuenta, regañándolos a ambos con igual severidad. Llegó a... Piensa en sacar a Ljubislava, pero sus hermanas la convencieron de que se quedara con ella. Al final. Las chicas superdotadas eran cada vez más raras, e incluso las imperfectas merecían una oportunidad. En los pueblos vecinos, Irina era respetada y temida. Los chicos vinieron a cortejarla. Deslumbrado por su orgullosa belleza y porte imponente. Pero ninguno lo logró. Toca tu corazón. Viviendo en pacífica soledad, se dedicó a ayudar a aquellos. Necesario, curó enfermedades, dio sabios consejos, ahuyentó males y habló con el bosque protegiendo a sus criaturas. Por supuesto, hubo días difíciles. A veces, alguna persona ambiciosa del pueblo soñaba con vivir como un mago, corrompiendo a otros con promesas vacías. Pero Irina siempre supo todo antes de que sucediera. El pájaro cantaba en su oído, el viento susurraba entre las hojas. Sacudiéndose de encima sus recuerdos, miró por última vez la cabaña, ahora oculta por él. Árboles centenarios, y siguió adelante arrastrando sus pies cansados. Entre los baúles, el agua del pantano brilló, captando un solitario rayo de sol. Irina se detuvo, tomó. Se llevó la mano a la frente y sorprendido, vio una silueta femenina al borde del barro. La figura. Ella se dio vuelta. Ljubislava, murmuró Irina, con una mezcla de asombro y resignación. Hola, Irina, respondió el otro y una risa ronca, casi demoníaca, cortó la conversación. Silencio del bosque. Empezamos juntas, terminamos juntas, suspiró Irina, sentándose a su lado. Sobre un tronco caído. ¿Escondiste la casa? Preguntó Ljubislava, con tono de ironía. Como si te importara. Respondió Irina mirando la bolsa llena a sus pies. Del otro. ¿Protegiste tu Taoromi o tenías miedo de dejar algo atrás? Esto de aquí. Ljubislava pateó la bolsa. Son nuestros secretos. No puedo caer en manos no deseadas. Sabes, no tengo a nadie a quien transmitirle mi legado. Mi hija. ¿Rechazó el regalo y nietas? No nació ninguno. ¿Y tú? Continuó mirando a Irina. Dejaste todo abandonado. Pero mi corazón me dice que nuestro oficio no termina. Con nosotros. Nacerá otro que llegará a la casa y reavivará la llama. Ah, Irina, siempre soñadora, y así siguió. Vamos, dijo Irina levantándose. Ya respiramos mucho este aire. Olvidando viejas rivalidades, las dos mujeres, doblegadas por el peso de los años. Se tomaron de las manos y entraron al pantano. Una espesa niebla gris lo envolvió de inmediato, tragándose sus figuras para siempre. Pasaron los días, pasaron los años y el mundo cambió. El bosque, una vez impenetrable, estaba siendo devorado por el progreso. La gran ciudad de Gliadova se vació hasta quedar abandonado después de la última guerra. El país, todavía herido por la victoria conseguida con tanto esfuerzo de sangre, resurgió de las cenizas construyendo ciudades, abriendo caminos, derribando bosques milenarios para dar paso a junglas de cemento. Los hombres marcharon por el pueblo. Abandonados, destruyendo casas, vallas, pozos y huertas. Junto con los edificios. Las leyendas desaparecieron, los rumores sobre brujas, curanderos y Vidunia. La civilización avanzó sin descanso, borrando los últimos vestigios de un pasado que pocos todavía lo recordaban. La civilización avanzaba voraz, arrastrando consigo el progreso como una marea que todo se traga. Las máquinas rugían cada vez más cerca de ese pedazo de tierra maldito al que durante décadas había resistido, escondido bajo el velo de un miedo ancestral. Pero
Una fuerza invisible y tenaz, impidió que los hombres cruzaran ese camino. Línea trazada hace siglos por la bruja Irina. Al borde del bosque se detuvo un tractor pesado. De repente, como si se hubiera topado con una pared de aire. Dos hombres saltaron. Desde la cabina, rascándose la nuca e intercambiando miradas sospechosas. «Michalik, ¿por qué te detuviste?», preguntó la más joven, Dimka, con un tono entre enojado y curioso. «No lo sé, Dima», murmuró el otro pasándose la mano por su cara sudorosa. «Siento. Como si alguien me estuviera mirando. Y no es solo eso, es como si ese alguien». Sacudió la cabeza con desaprobación. «Déjame intentarlo entonces». «Tú descansa», dijo Dimka, ya subiendo a la cabina. Pero tan pronto como tocó los controles, el motor se ahogó. El niño saltó sus manos. Temblores presionando contra sus sienes, sus ojos muy abiertos por el terror. «Me están maldiciendo», tartamudeó con la voz entrecortada. «¿Quién, Dima?» «OMS». Michalik corrió hacia él, mirando a su alrededor como si se esperaba ver fantasmas. «No sé. Ahora se ríen de mí». Dimka se encogió como si lo hubieran tomado. Una bofetada invisible. Minutos después el niño se calmó, respirando profundamente y con los dedos aún apretados. De camino de tierra, resonó el ruido de los motores. Se acercaron dos camionetas. Uno lleno de leñadores con motosierras, otro con trabajadores manuales y sus ejes. El brigadier saltó antes de que los vehículos se detuvieran, su rostro ya rojo de ira. «¿Qué hacen ahí parados, perezosos?». Michalik tragó saliva y lo contó todo. El general de brigada escupió en el suelo, empujó su dos a un lado y se sentaron al volante del tractor. No duró ni medio minuto. Con un grito ahogado, se desplomó fuera de la cabina, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Los hombres se agolparon a su alrededor, perplejos. Incluso Dimka y Michalik. Se acercaron e intercambiaron miradas de pánico. «¿Y ahora, Semión Pavlovich?», preguntó Michalik con voz temblorosa. El brigadier se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, con los ojos desorbitados por de lado a lado, como buscando una salida. «La patria nos dio una misión. El partido espera resultados», gruñó, más para sí mismo. «Igual que para otros. La superstición es cosa de débiles. Sigamos adelante». Respirando profundamente como si se sumergiera en aguas oscuras, volvió a subir al tractor. Los primeros metros fueron una agonía, manos sudorosas resbalando sobre mis manos. Controles, el corazón latiendo como un martillo. Pero después de 50 metros, algo cambió. El aire se volvió más ligero. El tractor avanzó con paso firme y las otras máquinas lo siguieron. Devorando la tierra que había resistido durante tanto tiempo. Eran mediados de la década de 1960 y la Unión Soviética estaba experimentando la fiebre de la dacha. Tierras baldías, pantanos, bosques densos, nada detuvo al ciudadano soviético dispuesto a construye tu pedazo de paraíso con tus propias manos. Incluso ese maldito lugar que todo el mundo había intentado olvidar, fue tragado por la ola. Quienes presenciaron extraños acontecimientos se habían dispersado, algunos se mudaron de ciudad, otros murieron, algunos fueron promovidos a puestos distantes, donde nuevas fronteras estaban esperando. Donde una vez estuvo el pueblo de Gliadovo, ahora se levantó una ciudad. Se abrió una fábrica de materiales de construcción y una cantera. Y fue en este mundo de cemento y polvo que Marinka corrió a casa después de clase, besó mejilla arrugada de la abuela, arrojó su uniforme escolar sobre la silla y colgó su bufanda. Pionero con cuidado como si fuera una medalla. ¿A dónde vas con tanta prisa?, preguntó la abuela, viendo a su nieta cambiarse de ropa. Para un vestido verde de lunares, con bolsillos anchos en la falda de vuelo. No tengo tiempo, babushka, respondió Marinka poniéndose ya los zapatos. Nuestro pelotón está perdiendo en la recogida de papel. Pero Kolka Smirnov dijo que él
Su vecino le va a donar un montón de periódicos viejos. Está todo en su sótano, y debe ser suficiente para ponernos en primer lugar. Valentina Andreyevna suspiró, pero no discutió. En cambio, le tendió un plato cubierto con una tela de lino. Al menos llévate un poco de pirozzki. Al horno con arroz, huevo y tus favoritos de repollo. Gracias, babushka. Marinka abrió sus bolsillos como si fueran bolsas, los llenó. Los pasteles aún estaban calientes y estaba a punto de morder uno, cuando su abuela le dio una ligera palmada en la mano. Primero lávate las manos. Y no corras tanto que si no te ensuciarás el vestido. Marinka obedeció, pero apenas pudo contener su impaciencia. A los 11 años, ella era la retrato del pionero perfecto, estudiante ejemplar, líder de pelotón, siempre por delante de todos. Campaña escolar. Participaba en todo con un fervor que dejaba a los profesores orgulloso y los otros niños un poco intimidados. Pero solo la abuela sabía su secreto, uno que la niña había jurado nunca revelar a nadie. Marisa, no tengas miedo. No es nada malo. Es normal, Valentina Andreyevna. Aquella noche sostuvo a su nieta contra su pecho cuando la niña lloró en sus brazos. 8 años antes. Ahora les voy a contar una historia que sucedió hace mucho, mucho tiempo. Marinka, que entonces tenía 8 años, escuchaba en silencio sus sollozos ahogados por el chal de su abuela. Nunca habían hablado de brujas o magia, solo en las páginas de El mago de Esmeralda, tu libro favorito. Pero esa noche, después del incidente en la escuela, todo cambió. Se trataba de Vitka Skvortsov, el peor alumno de la clase. Un matón que siempre estaba tomando notas bajas, peleas con niños y burlas de niñas. Ese día pateó la mochila de Marinka, esparciendo sus libros por el suelo. Ella lo miró furiosa y deseó con una intensidad que la asustó que tropezara. Se cayó y se rompió la nariz. Vitka se rió, retrocedió unos pasos y se topó con otra mochila. Cayó hacia atrás y su rostro chocó con la esquina del escritorio. La sangre brotó de la nariz. Al llegar a casa, Marinka rompió a llorar. Y fue entonces cuando la abuela, después, con un largo suspiro, decidió que era hora de decir la verdad. Nací antes de la revolución, Marinuska. Vi cosas que el nuevo mundo quiere borrar. Brujas, lesies, kikimoras y el don que corre por nuestra sangre. La voz de Valentina Andreyevna era baja, como si temiera que las paredes la oyeran. En nuestra familia había una mujer muy poderosa. Mi abuela me dijo sobre ella. Era un secreto que pasó de madre a hija, hasta que quedó claro. Perdió. La niña escuchó hipnotizada, con los ojos muy abiertos. El regalo solo les llegó a las mujeres. Pero después de ella, en nuestro país solo nacieron niños. Familia. Incluso mi madre. Ella pensó que el linaje se había roto. La abuela hizo una pausa tan larga que Marinka no pudo soportarlo. Así que lo que. Valentina Andreyevna sonrió y en sus ojos brillaba algo entre el orgullo y el miedo. Hasta que nazcas, querida. Esto quedará entre nosotros, solo tú y yo lo sabremos. ¿Coincide? Valentina Andreyevna. Bajó la voz como si el mismo aire pudiera delatar su secreto. ¿Y por qué no? Podemos decírselo a mamá y papá. Marinka frunció el ceño, jugando con los dedos. Con el dobladillo del vestido. ¿Qué podría responder la abuela? Anna había nacido en los años 30, a mediados del siglo pasado. Era soviética, donde la fe era sospechosa y la superstición una reliquia peligrosa. Tu hija. Crecí escuchando que Dios era el opio del pueblo y que los milagros eran solo trucos de charlatanes. Y así es como Anna eligió a su marido, un hombre de razón, que se reía de las historias de su suegra como si fueran cuentos de hadas para adultos ingenuos. Valentina recordaba bien aquella tensa conversación, años atrás, cuando intentó compartir la verdad sobre su linaje con su hija. Anna primero se rió, una risa seco, sin alegría.
Entonces sus ojos se oscurecieron. Suficiente, mamá. No quiero escuchar más de estas tonterías. Esto es algo al revés de gente que no ha evolucionado. Valentina no insistió. Desde entonces aprendió a permanecer en silencio. Pero cuando Marinka empezó a contarle a los 5 años las cosas extrañas que sucedieron a su alrededor, y peor aún, cuando la niña le sonrió. Descríbalos, el corazón de la abuela se congeló. No era miedo al regalo en sí, sino a lo que él. A mi nieta le vendría bien. Un niño que descubre que sus palabras tienen. El poder es como una chispa junto a la paja seca, puede calentar una casa o quemarla. Bosque entero. Por eso esa tarde Valentina sentó a la niña en el banco. Madera de la cocina, miró profundamente a sus ojos verdes y habló con seriedad. Que no dejaba lugar a bromas. Sobre tus padres no diremos nada. ¿Por qué preocuparlos por nada? Ella sostuvo la barbilla de Marinka entre sus dedos, obligándola a mantener contacto visual. Pero tú haré un trato, prestarás atención a cada palabra que salga de tu boca. En cada deseo que pasa por tu mente. Porque, querida, no deseas el mal. A otros simplemente porque sí. ¿Él entiende? Marinka se mordió el labio, vacilante. La abuela continuó más dulcemente. Ahora eres octubrista. Pronto será pionero. ¿Y qué hacen los pioneros? Ayudan, ¿no? La niña asintió, secándose la nariz con la manga. Ellos ayudan, repitió en voz baja. Entonces está de acuerdo. Valentina le estrechó la mano, sellando el pacto. La fuerza no es para caprichos. Es hacer el bien. Cuando la gente lo necesita. Han pasado 3 años desde aquel día. Era un sábado por la tarde cuando Marinka llegó corriendo, con las mejillas sonrojadas por el viento y los brazos llenos de periódicos viejos recogidos para la campaña. Reciclaje. Anna y Víctor regresaron del trabajo y la familia se reunió en la mesa para almorzar. Fue entonces cuando el padre, tras un suspiro teatral, pidió silencio. Tengo noticias, anunció con los ojos brillando con una mezcla de orgullo y cansancio anticipado. Lo logramos. Nos dieron un terreno para la casa de campo. Aquella noche el mundo de los se puso patas arriba. Víctor Pavlovich, ingeniero con manos callosas por planos y esquemas, se sumergió en la misión de sacar los materiales de construcción afuera, una forma soviética de decir que milagros con contactos, favores y un poco de suerte. Anna Leonidovna, bajo él. Con la guía de su madre, comenzó a enumerar todo lo que necesitarían: azadas, semillas, estacas de cerca. Nada de plantas exóticas, hija. Solo las que puedan soportar nuestro invierno. Advirtió Valentina, mientras hojeaba un ejemplar maltratado de la Campesino. Marinka tuvo la tarea más apasionante, con una modesta cantidad. En el bolsillo debería comprar revistas sobre agricultura, huerto simple, noticias rurales, incluso joven naturalista, cualquier cosa que pudiera transformar a 4 soviéticos urbanitas en agricultores de fin de semana. El sábado siguiente, cargados de maletas y sueños, los se embarcaron en el eléctrica hacia lo desconocido. 30 minutos en tren, una parada en un pequeño parada perdida en mitad de la nada, y otros 3 kilómetros a pie. Cuando finalmente llegaron, dejaron caer sus bultos al suelo y contemplaron en silencio cuál sería su destino. Terreno. Lote número 13. Víctor se pasó una mano por la cara, calculando mentalmente el trabajo que les esperaba. Anna tragó saliva, abrumada por la extensión de malezas y raíces. Retorcido. Valentina, sin embargo, sonrió. Gracias a Dios, deforestaron y arrancaron. Muñones, murmuró, haciendo la señal de la cruz. Anna le dio un codazo, alarmada a mamá. Déjalo, hija. Valentina hizo un gesto con la mano. Nadie está mirando. Todo el mundo es ocupados con lotes propios. Víctor se rió, secándose el sudor de la frente. Creo que nos adelantamos con las semillas y los rastrillos. Primero necesitamos
Marque los galones. De lo contrario, ¿cómo sabremos dónde comienza nuestra tierra? Entonces Marinka y yo vamos a buscar palos en el bosque, propuso Valentina, ya. Girando hacia el bosque cercano. Tú te quedas aquí organizando las cosas. Madre e hija caminaban lentamente entre los restos de los árboles talados con los pies hundiéndose en la tierra húmeda. Con cada paso, Marinka parecía más ligera, como si el aire susurrar secretos. Vea. Agarró el brazo de su abuela, con los ojos muy abiertos. Esto es, bueno. Muy bien. ¿Qué quieres decir con bueno? Valentina se detuvo, estudiando el rostro de su nieta. No sé cómo explicarlo. Marinka cerró los ojos sonriendo. El viento me acarició. Mejilla, como si fuera una mano. Y ahí mira. Señaló un gorrión que, desde lo alto de una rama, cantó una melodía extrañamente feliz. Él está feliz por mí. Ver. Y ese arbusto corrió hacia un pequeño roble y pasó los dedos por él. A través de las hojas. Sacudió las ramas solo para mí. Valentina sintió un escalofrío. Oh Dios mío, pensó, recordando las historias. Que su propia abuela le había hablado de ese bosque. Fue aquí, en las tierras alrededor. Moscú, donde su familia había vivido siglos atrás. Antes de las fábricas, antes de la colectivismo, antes de que el mundo modernizara sus creencias. ¿Crees que? Marinka bajó la voz, casi temblando de emoción. ¿Tú crees que aquí es donde vivían? ¿Nuestro? La abuela no respondió. No era necesario. Ambos lo sabían. Entraron con cuidado en el bosque, Valentina prestando atención a los ruidos, Marinka a la susurros que solo ella escuchó. De repente la niña se quedó helada. Ella me está hablando, dijo con los ojos fijos en un lugar vacío más adelante. OMS. El corazón de Valentina dio un vuelco. Una mujer. Marinka se encogió de hombros. Dice que está feliz. Que la tía Lubislavka estaba molesta, pero al final logró transmitir el mensaje. La niña se rió. Repitiendo las palabras que solo ella escuchó, no tengas miedo, yo te ayudaré. El hogar todavía está aquí. Y hay un regalo para ti. Valentina sintió que se le helaba la sangre. Basta, dijo más bruscamente de lo que pretendía. Cojamos los palos y... Para volver. Tus padres se preocuparán. Marinka obedeció, no sin antes echar un último vistazo a las sombras entre los árboles. Allí, casi imperceptiblemente, una silueta femenina los observaba. Una mujer. De cabello plateado, vestido con harapos que parecían tejidos de niebla. Tus labios. Sonrió mientras la chica saludaba discretamente antes de desaparecer. Mientras recogían ramas secas, Valentina no podía quitarse las palabras de la cabeza. Las palabras de Marinka. Un regalo. Los regalos de los espíritus no eran como los de cumpleaños. Y ella conocía bien el precio que normalmente cobraban estas cosas. ¿Sigue hablando contigo? Preguntó cuando ya regresaban al claro. No, respondió Marinka, pero sus ojos brillaron con la certeza de que su abuela no me gustó. Me dijo que volviera. ¿Qué me enseñarás? Valentina apretó con fuerza la mano de su nieta. Dios nos ayude, pensó. Pero no. No dijo nada. Porque en el fondo ella ya lo sabía, algunas lecciones no se pueden evitar. Todo lo que queda es orar. Para que el alumno esté preparado. Mari. La niña asintió con una sonrisa y se apresuró a apoyar a su abuela, cuyos pasos vacilaron levemente. ¿Tu madre está cansada?, preguntó Ana, preocupada, mientras veía a Valentina enderezarse con un gesto firme. No es nada, solo un buen cansancio, respondió la anciana desestimando su preocupación. Con una ola. El cuerpo siente que el día ha sido bien aprovechado. Anna ya se movía entre los bultos, extendiendo una manta gastada sobre el suelo. Batir y comenzar a retirar los paquetes con la comida. ¿Y las manos? ¿No lo vas a lavar?, exclamó Valentina,
cuando vio a Marinka agarrar un pastelito directamente del envoltura de papel. ¿Dónde? ¿Con qué? La nieta arqueó las cejas, genuinamente sorprendida. Todos se rieron. Era cierto, habían pensado en todo, menos en el agua. Solo tomaron el suficiente para beber, y ahora, con las manos sucias y el olor a comida en el aire. El problema se volvió obvio. Hay un arroyo cerca de aquí, toma el balde, te lo mostraré. Susurró una voz en la mente de Marinka, tan clara como el viento entre las hojas. Ella se quedó helada. Luego discretamente tiró de la manga de su abuela y le susurró. Escuché las palabras que la misteriosa mujer acababa de decirle. Valentina no dudó. Cuando íbamos a buscar leña, vimos un chorrito de agua. Anunció como si la idea fuera suya. Coge el cubo, Anya, vámonos. Y en voz baja. Solo para la nieta, tú guías. Marinka sintió que se le aceleraba el corazón. La corriente estaba exactamente donde la voz había indicado. Escondida entre helechos, su agua cristalina brilla como plata líquida. Mientras las mujeres se lavaban las manos y llenaban el balde, la niña notó algo. Más, el agua parecía susurrar, como si el propio arroyo la saludara. Ese verano no fue de plantaciones. En lugar de semillas construyeron muros, pequeña cabaña de madera tosca con un porche improvisado y cortinas de chinz. En las diminutas ventanas. Nada lujoso excepto el tuyo. Y mientras Valentina y Anna. Después de discutir sobre clavos y tejas, Marinka descubrió que el bosque tenía su propio secretos para compartir. Irina, porque ahora sabía el nombre de la voz, no era solo una sombra en las sombras. Sueños. Unas veces aparecía como vapor entre los troncos, otras como un reflejo distorsionado en la superficie de un lago tranquilo. No estás construyendo una casa, dijo una tarde, mientras Marinka hundía las manos en la tierra húmeda. Está construyendo un portal. ¿Un portal? La niña miró hacia arriba, intrigada. Un lugar donde se encuentran lo visto y lo invisible. La voz de Irina era como hojas. Sequías arrastradas por el viento. Y tú, Mari, eres la clave. Al principio la idea la asustó. Pero Irina no era una maestra estricta, reírse de su dudas contó historias de su propia juventud, como cuando era niña. Aprendí a escuchar el canto de las hierbas y a leer los mensajes que las nubes dejaban en el cielo. Tu bisabuela Lubislava también era así, confesó una noche, mientras el fuego crepitaba bajo. Testarudo como tú. Y fuerte. Marinka escuchaba todo con los ojos muy abiertos y la mente ansiosa. Era como si, después años de leer sobre pioneros y héroes de la revolución, alguien finalmente le daría acceso a un libro prohibido, el que hablaba de cosas que los adultos llamaban superstición, pero que para ella tenía un profundo sentido, como la raíz de una árbol que nadie vio pero que sostenía todo. ¿Y el mundo exterior? Preguntó Irina una tarde en la que Marinka describía las calles de Moscú, los tranvías, las colas en las tiendas. ¿Cómo es vivir sin magia? La chica vaciló. Es normal. La gente trabaja, estudia, cree en lo que puede jugar. Oh. El suspiro de Irina hizo que las hojas revolotearan. Entonces se olvidaron. Pero Marinka no lo olvidó. Lo anoté todo en un cuaderno de tapa dura, los nombres de los plantas que Irina le enseñó, la belene, cura la fiebre. Pero solo se cosecha de noche. Cuando la luna está alta, las señales que daban los animales antes de la lluvia, las presagios escondidos en los sueños. Cuando pidió a sus padres que firmaran un revista médica, Anna levantó una ceja. ¿Quieres ser médico, cariño? Todavía no lo sé, respondió Marinka sinceramente. Pero necesito entender cómo las cosas se arreglan. Todas las cosas. Solo Valentina sabía la verdad. Por la noche, mientras Anna dormía, la abuela y la nieta susurraron en el porche de la cabaña, el aire olía a pino y tierra mojada. Hoy logré encender la vela yo sola, confesó Marinka con los ojos brillantes. Pero solo durante 3 segundos.
3 segundos son 3 más que ayer, respondió la abuela apretándole la mano. Mano. Y mañana serán 6. ¿Crees que le gustará a Irina? Valentina sonreía, pero sus ojos tenían una sombra. Ella no es como nosotros, Mari. No esperes gracias. Espere lecciones. Y llegaron las lecciones. El último día de agosto, cuando el sol ya empezaba a perder fuerza. Irina apareció por última vez ese verano. No como vapor, sino como silueta sólida, sentada en el tronco caído donde Marinka solía esconderse. Veo. No me hiciste perder el tiempo, dijo, mirando a la chica acercarse. Intenté no decepcionarlo, respondió Marinka sentándose a su lado. Irina extendió su mano, o lo que quedaba de ella, un contorno parpadeante y colocó un amuleto de madera en la palma de la niña, una rama tallada. Tan ligero como una pluma. Mantén esto cerca de tu corazón, pero no se lo muestres a nadie. Nadie. Hay cosas que el mundo no está preparado para ver. Marinka sostuvo el objeto como si fuera de cristal. ¿Y el regalo que prometiste? Aún no. Los ojos de Irina brillaron traviesos. Vuelve el próximo verano. Si te lo mereces. El tren de regreso a la ciudad parecía más lento que nunca. Marinka apretó el amuleto en su bolsillo, repitiendo mentalmente cada palabra, cada gesto que Irina enseñó. 3 meses. Parecía una eternidad. Pero el invierno pasó rápidamente para quienes tenían una misión. Entre clases y deberes devoraba libros, botánica, mitología eslava e incluso manuales antiguos sobre brujería que encontré escondida en los rincones polvorientos de la biblioteca. Cuando pidió a sus padres que se suscribieran a una revista de hierbas medicinales, Víctor frunció el ceño. Últimamente has estado muy seria, Mari. Como si llevara un secreto. Anna se rió. Es la edad. Quieren crecer rápidamente. Pero Valentina lo sabía. Vio en los ojos de su nieta el mismo hambre que ardía en Ljubislava. Y en Irina, siglos antes. Un hambre que no se podía saciar ni con pan ni con libros, pero con algo más antiguo, más verdadero. Y cuando llegó el verano siguiente, Marinka ya estaba en el andén de la estación antes. Incluso si el tren se detiene. Más despacio, niña, advirtió la abuela, jadeando, mientras llevó las maletas. El lecho seco no fluye. Pero Marinka lo sabía. Tan pronto como pisó el terreno del lote 13 lo sintió, el aire estaba cargado. Como antes de una tormenta. Y cuando Valentina finalmente la soltó con un saludé con la mano, deben estar esperando, ella no corrió. Él voló. Los pies apenas tocaban el suelo. Las ramas se inclinaron para dejarla pasar, e incluso el viento parecía soplar a su favor, guiándola por el camino que solo ella podía ver. Hasta que, de repente, el bosque se abrió. Y allí estaba Irina. No como un fantasma, no como un eco, sino presente, tan real como él. Árboles con el pelo blanco como la niebla y los ojos verdes como el musgo. Húmedo. Frente a ella, un claro que Marinka no recordaba haber visto antes. Y en el centro, casi tragada por la hierba alta, una cabaña. Adelante, dijo Irina, y su voz ya no era un susurro, sino una invitación. La primera clase real comienza ahora. Marinka vaciló en el umbral, como si el aire dentro de la cabaña fuera denso. Demasiado para cruzar sin permiso. Los escalones del porche crujieron. Sus pies descalzos protestando contra el peso de una curiosidad que ella misma. Apenas entendí. Cuando tiró de la manija de hierro oxidado, la puerta se abrió con estrépito. Un gemido largo y ronco como si la casa respirara por primera vez en décadas. El olor la golpeó antes de que sus ojos se hubieran acostumbrado a la tenue luz, un denso aroma a hierbas secas, tierra húmeda y algo más, un aroma antiguo como páginas amarillentas dejadas al sol. El polvo bailaba en rayos de luz que se infiltraron por las grietas de las paredes, despertados por los tímidos pasos de la niña. Cada paso hacía que se elevaran pequeñas nubes grises, que se extendían como hadas. Asustado. Akim.
El estornudo resonó en el silencio, seguido de otro y otro, hasta que el aire parecía temblar con la agitación de partículas invisibles. Ahí, dijo Irina, señalando un cofre de madera oscura en el rincón más oscuro. Desde la cabina. Su voz, aunque suave, atravesó el silencio como una espada. Las lecciones se almacenan allí. Ahora son tuyos. Marinka se acercó al cofre con la reverencia de quien toca un secreto. Los bordes. Reforzada con metal frío, se mordió los dedos mientras levantaba la pesada tapa. Con la esperanza de encontrar amuletos brillantes, botellas de pociones o huesos grabados con runas. Pero allí, sobre una tela desgastada por el tiempo, solo descansaban dos objetos: un cuaderno con tapas de cuero arrugadas con páginas de papel amarillento y áspero, y una pequeña figura de madera, tallada con tanta habilidad que era imposible decidir si representaba un gato o un zorro. Las huellas de dos animales se fusionaron en una criatura ambigua, con ojos astutos y patas ligeras. Como si estuviera a punto de saltar de las manos de quien lo sostenía. Este es mi regalo para ti, explicó Irina, extendiendo un dedo traslúcido para acariciar la figura. Su toque no movió el aire, pero Marinka sintió una hormigueo en el pulso, como si la sangre en ella respondiera a una llamada. Él te recordará que la magia no se trata solo de poder. Es una elección. La niña apretó los objetos contra su pecho, sintiendo el peso del cuaderno como si fuera un juramento. Cuando levantó la vista, Irina ya estaba flotando hacia la puerta, con su contorno comenzaba a desvanecerse con los rayos de sol que invadían la cabaña. Aquí no nos queda nada, murmuró la bruja, con una tristeza que no era para ella misma, pero para todo lo que había sido la casa. El pasado ya ha cumplido su propósito. Papel. Tan pronto como cruzaron el umbral, la cabaña sollozó. Las paredes se agrietaron como huesos viejos, el techo se inclinó en un último suspiro, y luego, soplo, todo se vino abajo en polvo, arrastrado por una ráfaga de viento que parecía venir de la nada. Marinka gritó, instintivamente extendiendo sus manos como si pudiera sostener los restos de lo que desapareció. No llores por lo que murió hace mucho tiempo, dijo Irina, su voz ahora era más caricia en el viento que alborotaba el cabello de la niña. Tienes una larga vida y lleno de misterios por delante, pequeña bruja. Y haré todo lo que pueda para que estarás listo. Sus dedos espectrales rozaron la cabeza de Marinka y por un instante, la chica sintió la calidez de un abrazo que no debería existir. Entonces, como si el aire mismo. Mientras conducía, se abrió un sendero estrecho entre los árboles que serpenteaba hacia la casa de la abuela. Corre ahora, sonrió Irina. Tu abuela ya está preocupada. Marinka se mostró reacia. Quería pedirle a la bruja que se quedara, que le enseñara todo en ese lugar. Ese mismo momento, que no la dejaría sola con ese cuaderno lleno de secretos. Incomprensible. Pero el amor por su abuela era un hilo más fuerte que la curiosidad. Con los regalos todavía aferrados a su corazón, comenzó a caminar primero lentamente, luego más rápido, hasta que sus pies descalzos apenas tocaron el suelo. Valentina Andreyevna dejó escapar el aliento que tenía en los pulmones cuando vio aparecer a su nieta entre los árboles, corriendo como perseguido por fantasmas. Media hora. 30 minutos de silencio, de llamada sin respuesta, de miedo que se enroscaba en torno a tu pecho como una serpiente. Cuando Marinka finalmente se detuvo frente a ella, jadeando y con los ojos brillantes, la abuela no pudo resistirse, la atrajo hacia sí y enterró su rostro en su cabello de niña, respirando su olor a tierra y hojas secas. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, soltando el abrazo lo suficiente para ver lo que la nieta escondió con tanto cuidado. Dentro de la casa, sobre la mesa de madera desgastada, el cuaderno estaba abierto con estrechar la mano. Las letras bailaban en las páginas como hormigas en fila, extrañas y extrañas. Angular, un código de otro mundo. Valentina Andreyevna frunció el ceño. Eso es antiguo eslavo, murmuró, pasando los dedos por las líneas como si
Si pudiera descifrarlos al tacto. Ya nadie escribe así, querida. Marinka sintió que el desánimo le pesaba en el pecho. Esos símbolos parecían burlarse. Las de ella, promesas selladas en una lengua muerta. Tía Irina, llamó sin saber si la bruja la escucharía. Tus notas, no podemos leerlas. El silencio fue su primera respuesta. Entonces, entre las sombras del patio, apareció una figura. Se materializó más sólido que antes, como si la frustración de la niña le diera fuerza. ¿Qué quieres decir con que no puedes hacerlo? Irina inclinó la cabeza, sus ojos verdes, chispeando de incredulidad. Pero es el lenguaje de la tierra, la voz de los que vinieron antes. Tú. Ahora usamos otras letras, explicó Marinka, girando el cuaderno para que la letra. Sierra de bruja. Algunas palabras incluso las reconocemos, pero el resto es como si era un mapa sin leyenda. Irina miró las páginas durante un largo momento. Tu cara si es un espíritu. Podía tener expresiones, parecía oscilar entre la irritación y la comprensión reticente. Murmuró. El mundo ha cambiado más de lo que imaginaba. Marinka, sin embargo, ya tenía una idea. ¿Podrías dictármelos? Sugirió, sus ojos brillando con la chispa de un plan. Lo anoto a nuestra manera y así no nos perdemos nada. La bruja se cruzó de brazos, o lo que quedaba de ellos, y consideró la propuesta. Entonces, lentamente una sonrisa rara, casi traviesa, curvó sus labios. Bien pensado, admitió. Pero no te atrevas a saltarte ninguna línea. La palabra aquí tiene su peso. Y así, entre suspiros de tinta y hojas de papel que se arrugaban a toda prisa, Las lecciones de Marinka comenzaron en serio. En pleno verano, la madre de Marinka llegó a la casa de campo. La cabaña estrecha. Consuelo, pero nadie se quejó, el corazón se llenó con la primera. Frutos de calabazas y tomates, rojos como rubíes al sol. Solo Marinka estaba con profundos círculos bajo sus ojos, sus pasos arrastrando los pies, como si la noche le estuviera robando el sueño. Ana Leonidovna, la hija mayor, frunció el ceño al verla. ¿Qué te pasa, niña? Duermo como un ángel en este aire puro, comentó. Mientras sus dedos jugaban con una hoja de menta seca colgada en el tendedero. ¿Y qué son esas hierbas que hay debajo del porche, mamá?, preguntó, su voz ya llena de desconfianza. Valentina Andreyevna se quedó helada. Sabía muy bien por qué su hija menor no dormí, fueron las noches de insomnio, los pasos sigilosos por el jardín, las manos que recogían. Ordenaron protegidos. ¿Las hierbas? Imprescindible para tus medicinas, por supuesto. ¿Pero cómo? Explica que algunas de ellas solo florecían bajo la luna llena, o que sus infusiones. ¿Enfermedades curadas que la medicina oficial ni siquiera nombra? ¿No me vas a decir que le llenaste la cabeza a este niño con tus historias de brujas y curanderos, mamá? La voz de Anna cortó el aire, afilada como un cuchillo. Hacia. Dos mujeres se enfrentaron, una inflamada por la indignación de quienes creían en razón, el otro con los ojos llenos de una tristeza antigua pero firme. Fui yo quien decidió, dijo Marinka, apareciendo como una sombra detrás de su madre. Anna se dio vuelta lentamente. La hija estaba allí, pequeña pero erguida, con la barbilla levantada. ¿Qué decidiste exactamente?, preguntó, las palabras saliendo entre sus dientes. Que no ignoraré lo que sé. Marinka no parpadeó. No son cuentos de hada, madre. Es real. Anna dejó escapar un suspiro exasperado y jaló a su hija para que se sentara en el banco de trabajo. Madera, improvisada apresuradamente. Marina, escucha, la apendicitis no se cura con té. Las manzanas no maduran en abril. Sus manos, antes rígidas, ahora acariciaron las de su hija, como si pudiera, al menos. Toca, convéncela de la lógica del mundo. ¿Quieres ser médico? No, tratará. ¿Gente con hojas? No solo con hojas, respondió Marinka en voz baja, pero sin dudarlo. Pero lo sé. Que una infusión de manzanilla alivia el dolor de estómago mejor que muchos jarabes.
Y sí, no haré que las manzanas crezcan fuera de temporada, pero puedo hacerlas que ya están en el árbol permanecen dulces, resistentes, que ningún hielo los destruya. Anna se llevó las manos a la cara, como si le doliera la cabeza. Dios mío, estás loco. Un pionero, casi un somnolista, y viene con esto. ¿Herejía? Su voz se elevó, quebrada. Lo prohíbo, ¿me oyes? Yo prohíbo. Cualquier tontería como esa. Y tú, señaló a su madre, deja de llenarte la cabeza. Ella con supersticiones. Se fue cerrando la puerta, no sin antes echar un último vistazo a la línea de hierbas, cuyo aroma dulce y terroso parecía reírse de ella. Dentro de la casa, Valentina Andreyevna abrazó a su nieta, abrazándola contra sí. No te preocupes, ahora le duele la cabeza, pero se le pasará, murmuró. No, abuela. Se lo explicaré yo mismo. Pero ahora no. Y entonces el cielo se rompió. Una monstruosa nube negra se tragó el sol. El viento aulló frío como espadas y de la nada cayó granizo, piedras de hielo del tamaño de nueces que destruyeron todo. En tu camino. Marinka se puso de pie de un salto con los ojos muy abiertos y las manos ya extendido hasta el cielo. Y ella empezó a cantar. Anna salió corriendo, sus gritos ahogados por la tormenta. ¿Qué crees que estás haciendo? Intentó agarrar a su hija, pero Valentina la agarró. Él sostuvo su brazo con firmeza. Déjala. Ante los ojos de las dos mujeres, las piedras de hielo del lote 13 comenzaron a caen más lentamente como si una mano invisible los amortiguara. En 5 minutos el granizo se detuvo. A su alrededor, los vecinos salieron horrorizados de sus casas, las plantas aplastados, ramas rotas, frutos reducidos a pulpa. Solo en el jardín de Valentina los tomates permanecieron intactos en las vides, los frutos rojos en los arbustos. Erigir plántulas como si nada hubiera pasado. Marinka se tambaleó. Anna y Valentina la agarraron antes de que cayera. Dentro de la casa, mientras la niña recuperaba fuerzas en el somier oxidada, Anna miró por la ventana. Vio a su vecina, Ludmila Ivanovna, señalando a su tierra, susurrando con su marido. Ahora sí, murmuró Anna, cerrando la puerta con un ruido sordo. Ahora nosotros. Las llamaron brujas. Valentina, sentada junto a su nieta, se limitó a negar con la cabeza. Cálmate. ¿Quién creerá esto? Ni tú mismo lo crees. Anna se apoyó contra la pared, exhausta. Miró a su hija, tan pálida en la cama, y a la madre cuyos dedos todavía trazaban símbolos en el aire, como si tejieran una protección. Algo dentro de ella se rompió, no por la ira, sino por la rendición. Eran su sangre. Tu gente. Y por primera vez, Anna se permitió recordar las historias que le contaba su madre. Cuando era niño, de las hierbas que curaban fiebres inexplicables, de los susurros sobre él. Regalo que corría por las venas de la familia. Sí, lo negó. Pero nunca lo olvidó. 40 minutos después, Marinka abrió los ojos. Mamá, ¿todavía estás enojada? Su voz era un hilo. Anna se sentó a su lado, pasó la mano por el pelo de su hija y por primera vez. No mintió. No, mi amor. Pasó lo que tenía que pasar. Ahora seguimos adelante. Y mientras acariciaba la cabeza de Marinka, supo, no había vuelta atrás. Ellos eran su secreto, su verdad. Y contra todas las leyes de la razón y del Estado, los protegería. Apenas recuperándose, Marinka se levantó temblando y se dirigió hacia el bosque. Anna lo hizo. Quiso detenerla, pero Valentina la detuvo con un gesto. Déjalo. Necesita aprender los límites de su propia fuerza. Al borde del bosque el espíritu de Irina esperaba con los brazos cruzados. Bueno, el salvador de la cosecha, bromeó. Desperdició toda su energía y se olvidó de protegerse del contragolpe. Aún joven para jugar con las tormentas. Chica. Marinka bajó la cabeza, avergonzada. Solo quería no perderlo todo. Y casi perdiste, respondió Irina, pero su tono ahora era menos duro. Venir.
Hay alguien que quiere conocerla. La guió hasta un pantano encantado, donde la niebla se abrió como un velo. Y allí entre los juncos se materializó otra figura, una mujer de rasgos afilados, ojos brillando con una antigua malicia. Hola, Marinka tragó. Qué frágil, comentó la aparición, examinándola de arriba a abajo. ¿Puedes ver los huesos? No parece nuestro linaje. Basta, Ljubislava, advirtió Irina. No es con las apariencias como se mide el poder. ¿Y quién eres tú? Marinka se armó de valor para preguntar. La mujer se rió, un sonido que resonó como campanas lejanas. ¿Tu tatarabuela? O algo así. Ljubislava ladeó la cabeza, sorprendida por la audacia de la niña. Parece que tiene sangre familiar, después de todo. ¿Ljubislava? Irina mostró una sonrisa irónica, sus labios se curvaron como si saborea un antiguo secreto. El espectro de Ljubislava frunció el ceño en un casi cómico, los rasgos distorsionados entre irritación y diversión, hasta que una risa. Un estallido ronco salió de su garganta, resonando como hojas secas arrastradas por el viento. Está bien, no te enojes, concedió ella levantando las manos en señal de burla. Rendirse. Qué bueno verte, heredera. Y para sorpresa de Marinka, la aparición. Hizo una profunda reverencia, el movimiento fluido como agua oscura. Me retiraré. Ustedes dos tienen mucho de qué hablar. Irina ya se estaba disolviendo en él. Niebla del pantano, la voz desapareciendo entre los juncos. Después de todo, la sangre llama a la sangre. Era mejor que Irina se hubiera ido. Con ella allí, Ljubislava nunca se atrevería. Escucha atentamente, Marinka, la voz de la tatarabuela adquirió un tono urgente como si el tiempo entre mundos era corto. Tu fuerza no está para juegos de niños. Ni a vanidades necias. Yo en mi estúpida juventud, soñé con el poder y gloria. Gasté mi don en travesuras crueles, en caprichos que solo me dejaron vacío. Un largo suspiro, lleno de siglos. Lo hecho ya no hay vuelta atrás. Pero tú puedes ser diferente. Tu don es fuerte, puede lograr mucho. Simplemente no lo hagas. Olvídalo, no son las personas que existen para ti. Eres tú quien existe para ellos. Marinka parpadeó. Fue extraño escuchar palabras tan sabias de la misma mujer que, por momentos, se burló de su fragilidad. ¡Guau! Una voz burlona cortó el aire, proveniente de las sombras de la niebla. OMS. Yo diría que Ljubislavka recobraría el sentido antes de cumplir los 300 años. Ruena. El espectro de Ljubislava jadeó como si se hubiera asustado. Ya voy, Marinka. Ha llegado mi momento de descansar. El viento acarició el cabello de la niña. Chica, tómalo como un beso de despedida. Cuida mucho lo que te di. Y escucha a Irina. Ella te guiará donde yo no pude. Con un último guiño de ojos traviesos. Ljubislava desapareció en la niebla, dejando solo el olor a tierra mojada y hierbas. Quemado. Los años pasaron y con ellos la fuerza de Marinka creció, no solo en poder, sino en comprensión. Cada temporada en la dacha de Maiskoye moldeó su alma, veranos entre pociones y susurros de los árboles, inviernos estudiando a la luz de las velas. Mientras la nieve cubría el mundo exterior. Su madre y su abuela la protegieron de los ojos. Envidiosa, enseñándole a medir cada gesto, cada palabra. Allí, entre las paredes de bosque y el jardín salvaje, aprendió que la magia no se trataba solo de hechizos, sino sobre opciones. Y Marinka optó por la prudencia. Cuando los vecinos estaban cerca, escondió su regalo como un secreto precioso. Pero ¿quién podría resistirse a una buena broma? De repente, del arbusto de grosella que había estado languideciendo durante meses brotaron hojas verdes y lozano. El manzano que hacía años que no tenía flores estalló en pétalos de rosa. Como si el tiempo hubiera retrocedido. ¿Y las patatas? Ah, las patatas se deshicieron solo de los escarabajos, como si la propia tierra los estuviera expulsando.
Conocimiento acumulado, exigiendo más. Se licenció en medicina, trabajó por un tiempo hasta que el mundo que los rodeaba colapsó, la Unión Soviética colapsó, la economía. Se tambalearon y la gente perdida se reinventó en profesiones que nunca habían sido imaginado. En salud no fue diferente. Fue entonces cuando la terapeuta Marina Viktorovna Scheglova tomó una decisión. Renunció, abandonó la ciudad y se trasladó a Dacha. La vieja choza había dado paso a una casa modesta pero acogedora, 2 dormitorios, cocina y un generador que permitía pasar el invierno allí, entre libros y té caliente. La acompañó su abuela, Valentina Andreyevna, ya frágil. Padres jubilados. Se quedaron en la ciudad y la visitaron solo en verano. Ahora, Marina era la dueña de ese terreno. En la ciudad utilizó su don con cuidado, casi avergonzada. Pero en Maiskoye. Allí dejó de esconderse. Después de todo, ¿a quién le importaría una bruja en un mundo donde la televisión llenaba pantallas de psíquicos y mediums? El boca a boca hizo el resto. Primero un hilo de gente desesperada. Luego una cadena. Veo que finalmente te has decidido, comentó el espectro de Irina en una de sus encuentros, la voz suave como la seda gastada. Mi hora también ha llegado. Tú. Gasté todo lo que sabía, todo lo que pude. El resto lo descubrirás tú mismo. Marina no esperaba eso. Sabía que algún día Irina se iría, ya se lo había avisado. Pero así, sin previo aviso, como un corte limpio. El dolor era físico. Conserva tus conocimientos. Casarse. Tener una hija. Irina sonrió, sus ojos brillando con una luz que no era de este mundo. Quizás su don despierte. Y, con un último movimiento de su mano translúcida, flotó de regreso al pantano. Encantada, dejando a Marina inmóvil con el corazón hundido. Durante mucho tiempo se quedó allí, como si esperara que Irina regresara, que no todo estaba bien. No fue más que una broma cruel. Pero solo el silencio respondió. Con un suspiro. Murmurando un gracias que se llevó el viento, Marina regresó a la casa. Su abuela la estaba esperando en el porche, meciéndose en la mecedora con su paciencia de quien ha visto muchas despedidas. Se ha ido, dijo Valentina Andreyevna, sin necesidad de preguntar. Sí, confirmó Marina con la voz entrecortada. Perdónanos, nieta. La anciana cerró los ojos como si sintiera el peso de años sobre sus hombros. Yo tampoco duraré mucho. Pero eres fuerte. Cuida a tus padres. Y recuerda, haz solo el bien. Marina intentó protestar, pero su abuela. Ella continuó obstinadamente, oh, no me mires así. Es vida, mi sol. Mejor hazme uno. Té así con menta y melisa. Se quedaron allí contemplando el jardín, las hileras de zanahorias, los orgullosos girasoles, los manzanos cargados. Al cabo de un rato, Marina rompió el silencio. Sabes, al principio incluso te envidiaba. Pensé que era solo magia, solo poder. Pero ahora. Ella negó con la cabeza. Es una responsabilidad que duele. Y por eso eres digna de ella, respondió la abuela estrechándole la mano. Ahora. Hablando de otro tema, hay que encontrar un buen marido. Quien te comprende, te protege. Quédate a tu lado. Oh, no vengas tú también. Marina puso los ojos en blanco. Los hombres buenos no caen del cielo, abuela. No pongas los ojos en blanco, niña. Valentina Andreevna se rió y le dio unas palmaditas. Tu brazo. Mi corazón sabe cosas. Quizás tu regalo ya esté cerca, esperando el momento adecuado. Quién sabe, tal vez hasta tenga tiempo de bailar en el tuyo. Casamiento. Ambos se rieron, el cálido sonido fue cortado por el crujido de la puerta. Una figura familiar cojeó por el camino de tierra con el cuerpo doblado y una mueca en el rostro. Dolor. Mira, ha llegado Milka, murmuró la abuela, sorprendida. Ludmila Ivanovna, mayor y más robusta, se detuvo vacilante al pie del balcón.
Todavía miraba a Marina como si fuera una bruja de un cuento de hadas, excepto que esta vez no había miedo en sus ojos. Solo cansancio. Marina Viktorovna empezó, retorciéndose las manos. No puedo aceptar más médicos. No tengo fuerzas para caminar. Podrías. Marina no lo dudó. Por supuesto. Entré. Desaparecieron dentro de la casa durante casi una hora. Valentina Andreyevna se estremeció en el chal, pero no se atrevió a interrumpirlos. Cuando finalmente se fueron, Marina acompañó a Ludmila hasta la puerta, diciendo en voz baja: No olvides ir a la iglesia. La abuela arqueó una ceja. Lengua afilada, pensamientos sucios, explicó Marina, sentándose a su lado. Con un suspiro. Le di un poco de té, un consejo. El resto depende de ella y de Dios. Agotada, apoyó la cabeza en el hombro de su abuela. Ya habían hecho las camas para los noche en que un grito rasgó el aire. Marina, ayuda. Salió corriendo con los pies descalzos sobre el frío suelo, y vio a dos hombres que llevaban una tercero sobre una lona improvisada. Uno de ellos, Yegor, su vecino, tenía el rostro pálido. De pánico. ¿Qué pasó? Preguntó arrodillándose junto al hombre caído. Mi hermano pasa, Yegor tragó. Vino a visitarme, tomamos unas copas. Por un tiempo, luego decidimos arreglar el techo. Beisia, señaló al gato. Atigrado, que observaba todo desde lo alto de la cerca, saltó las escaleras. Pasa sí. Se asustó, soltó su mano y Marina miró al felino, quien maulló como si estuviera orgulloso del daño. Beisia, repitió secamente. Bueno, al menos ahora sé por qué no. Deberían haberlo traído aquí. Yegor se rascó la cabeza, confundido. ¿Qué? Oh no. El problema no fue traerlo. Fue no haber atado bien la escalera. Llama a Marika. Refunfuñó Marina cruzándose de brazos. Bueno, tómalo. Ellos dentro y no se queden ahí parados como si fueran estacas. Dentro de la casa, el cuerpo inerte de Pasa yacía sobre la robusta mesa de madera. El mismo que Marina guardaba precisamente para ocasiones como esta. La abuela, alertada por el ruido, salió de la habitación con pasos apresurados, con los ojos llenos de inquietud. Marina se acercó, le susurró algo al oído y regresó decidida. Todos allí lo sabían, llamar a una ambulancia en Maico era una pérdida de tiempo y paciencia. Vecinos con coche fueron la primera opción, pero últimamente el nombre que más suena. Repitió que era Marika. No, Marina Viktorovna, nunca tan formalmente. Siempre. Con un tono casi afectuoso, como si el simple hecho de pronunciar su nombre ya trajo alivio. Es con Marika con quien tienes que hablar. Dejemos que Marika dé una mirar. Y así Yegor, con el corazón latiendo con fuerza por su hermano, no corrió hacia la cabaña desde el teléfono público en la entrada del pueblo, sino que llevó a Pasa en brazos a la casa. Los hombres inquietos cavilaban alrededor de la mesa, hasta que Marina los expulsó al balcón con un gesto seco. Vamos, siéntate ahí. Si te necesito, gritaré. Pasa se despertó con la cabeza palpitante, como si un martillo la estuviera aplastando por dentro. Abrió los ojos lentamente y el mundo entero parecía haberse disuelto en esos rasgos. Ante él, un rostro de líneas delicadas, ojos entre grises y celestes como el cielo. Antes de la tormenta, enmarcado por mechones marrones que rozaban su frente. ¡Qué milagro! Se rascó la garganta seca. Y luego, con un arrebato como él incluso entendió, atrajo esa cabeza hacia él y la besó, un gesto tan abrupto como el relámpago que había cortado el cielo el día anterior. La puerta se abrió de par en par. Pasa salió tambaleándose, pero ya recuperado, como si nada había sucedido. Una zapatilla voló hacia él, golpeándolo con precisión. Cirugía en la parte posterior de la cabeza. Plaga de ametralladoras. Se rió frotándose la zona, y gritó a sus amigos. Salgamos de aquí antes de que nos convierta en ranas. 2 horas antes de ese incidente, sin embargo, Pasa había cedido a la insistente
las peticiones de su hermano y por primera vez en meses apareció en la dacha. A sus 35 años ya. Se había casado por amor, o por lo que él pensaba que era amor, divorciado. Darse cuenta de que el sentimiento era tan fugaz como las estaciones y con la mente fuerte para los negocios, había aprovechado el caos de la transición económica para crear una pequeña empresa. Ahora soltero y exitoso, era el blanco de miradas hambrientas y de estrategias aún más hambrientas. Pero Pasa había aprendido la lección, no hay romance. Duró más de unas pocas semanas, no valía la pena confiar en ningún corazón. De camino a la casa de campo de su hermano, su mirada fue captada por una silueta en el segundo calle, una mujer de una belleza tan inusual que aminoró el paso. ¿Quién es esa visión?, le preguntó a Yegor, dándole un codazo. ¿A este? El hermano se rió y sacudió la cabeza. Se olvida. Es nuestra bruja local. ¿Bruja? Pasa arqueó una ceja. En el sentido literal. Yegor explicó entre risas, la chica era Marika o Marina para los documentos. Pero para el pueblo ella era la Aznahar, la sanadora, la mujer que sabía cosas que nadie más lo sabía. Y cuando el dolor o la desesperación llamaban a la puerta, ella era la indicada. Ellos corrieron. ¿Y por qué bruja?, insistió Pasa, ya calculando los ángulos. Porque quien se mete con lo que no entiende acaba quemándose, advirtió Yegor. Sin saber que acababa de lanzar un desafío. El asunto pareció olvidado hasta que llegó la noche, cuando, una vez terminado el trabajo y algunas botellas de cerveza vaciadas en el jardín, Pasa volvió a mencionarlo, ya con lengua suelta por el alcohol. ¿Dices que no puedes acercarte a ella así sin más? Su sonreír era peligroso. ¿Y si no es así? ¿Cómo esto? Yegor frunció el ceño. Y fue entonces cuando nació el plan. Un plan tan brillante en su sencillez que terminó con los dos hermanos huyendo a toda velocidad del patio de Marika. Mientras ella, de brazos cruzados, contemplaba la estampida con una mezcla de furia y divertido. De regreso al balcón, Marina se arrojó sobre una silla, exhausta. La abuela salió de la casa. Ojos brillantes de malicia. Mira qué inventivo, susurró, tocando a su nieta. Parece que has dejado claro un punto. Para llamar tu atención, ¿eh? Primera vez que lo veo en mi vida, Marika resopló, pero el sonrojo en sus mejillas. Traicionado. Y Yegor todavía tendrá noticias mías. Como si necesitara pretendientes. Así, desvergonzado. Ah, pero ese no es cualquiera, se rió la anciana agitando el dedo. Este tiene fuego en los ojos. Quizás a usted también le gustó. Marika murmuró algo incomprensible, pero no discutió. Y cuando cayó la noche. Por encima de Michael los hombres, finalmente recuperados del miedo, se sentaron de nuevo en la mesa. Yegor gimió apoyando la cabeza entre las manos. Se acabó, Marina me va a matar. Pasa, sin embargo, no escuchó. Sus pensamientos estaban atrapados en la imagen de esos ojos. Gris azulado, la forma en que ella lo había mirado antes de tirarle la zapatilla. Y por primera. Cada pocos años sentía algo que no era cálculo ni aburrimiento, era una calidez en el pecho, una picazón debajo de la piel. La mañana siguiente llegó envuelta en una fina lluvia de mayo, aquellas gotas que jugaban con la luz del sol como diamantes líquidos. Marina y su abuela, Valentina Andreyevna, se sentaron en el porche a esperar a sus padres, que venían de visita. El aire olía a tierra mojada y a lavanda, y respirar era casi un acto de gratitud. Dios mío. La abuela se llevó las manos a la cara, sorprendida. Marika siguió su mirada. Por el sendero del jardín, se acercó el paciente. Ayer, ahora de pie, sano y llevando un ramo tan exuberante que parecía haber salido de un cuento de hadas. Se detuvo a unos pasos de distancia y luego, sin previo aviso, se arrodilló en la tierra húmeda y se ensució los vaqueros. Perdóname, dijo con voz ronca. No tenía ningún derecho. Marika se levantó del columpio, bajó lentamente las escaleras y cogió él. Flores.
Por un segundo pareció considerar la oferta. Luego, con un movimiento. Precisamente le golpeó en la cabeza con el ramo. No solo le robaste un beso, también arrasaste con las hortensias de la vecina y... ¿Apareces aquí con flores robadas? Su tono era helado, pero las comisuras de sus labios. Ellos temblaron. ¿Te convertiré en rana? ¿O peor, en política? Pasa, todavía de rodillas, miró hacia arriba. Ella estaba iluminada por la luz que se filtraba a través de las nubes y por un instante habría jurado que era ella la que brillaba. Valentina Andreevna. Detrás de ellos, ahogó la risa con la mano. Parece que te golpeaste la cabeza más fuerte de lo que pensaba, dijo Marika, volviéndose para volver al balcón. Pasa permaneció allí inmóvil hasta que dejó de llover. El sol asomó entre las hojas, ceñiéndolo en los ojos. Se levantó, hizo una ridícula reverencia y se alejó. Y así comenzó el asedio. Todos los días al anochecer, aparecía junto a la valla de Marika, silencioso como un fantasma enamorado. Al quinto día, la abuela no pudo soportarlo. Habla con el niño, niña. El pobre se marchita como caléndula sin agua. ¿Acerca de? Marika fingió indiferencia. Sobre lo que él quiera, sonrió la anciana, astutamente. Y sabes muy bien de qué se trata. Con un suspiro teatral, Marika se acercó a la puerta. Pasa, al verla, tragó seco. ¿Entonces? Preguntó cruzándose de brazos. ¿Es cierto que eres una bruja? Probó una sonrisa pícara. ¿Y si es así? ¿Tienes miedo? ¿Miedo? Sus ojos brillaron. Como miedos en el desayuno. Marika lo estudió durante un largo segundo. Luego, con un movimiento de cabeza, invitó. Pasa. Te daré té. Y piraguas. Y Pasa vaciló. ¿Sin pociones? Solo si lo preguntas, se rió y por primera vez fue un sonido ligero, sin ironía. La boda tuvo lugar en otoño, bajo un cielo ámbar. La tristeza llegó en él. Invierno, cuando Valentina Andreyevna se fue, dejando un vacío como la noticia. Lo que Marika había estado esperando, el embarazo, pudo cumplirse por completo. Pero hubo alegría también. Pasa amaba a la mujer que lo desafió, que le hizo creer en magia. Y cuando ella lo llevó a un claro en medio del bosque preguntándole. Construyó una casa de verano allí, obedeció sin dudar, hasta que descubrió que al traspasar los límites del claro, el paisaje cambiaba como en un sueño. Asterisco como. Balbuceó saltando de un lado a otro sobre la frontera invisible. Marika se limitó a reír y guiñar un ojo. Magia, Dorogoy. Y ahora eres parte de ello. A mediados del verano siguiente nació su hija. 2 días antes de dar a luz, Marika. Soñé con voces, felicidades nuestra niña. Tu hija ha heredado el don. No la dejes ser. Perder. Enseñar. Proteger. Guía. Se despertó con lágrimas en los ojos, extrañando a Irina. Recordando a Lubislava. Durante semanas vagó por el pantano encantado, esperando por una señal. Pero solo encontró niebla. Cuando finalmente sostuvo a su hija en sus brazos, miró esos ojos verdes. Oscuro y lo supo, no solo estaba su sangre, sino un legado mucho más antiguo. Pobre su padre, suspiró acariciando la frente del bebé. Habrá trabajo, asterisco, y el pequeño. El pequeño ser que tenía en brazos de repente sonrió con picardía, sin soltar su pecho. ¿Cómo? Dicen que con la leche de su madre la futura bruja absorbe no solo el regalo, sino la fuerza que la sostiene. Y corresponde a la madre enseñarle a utilizarlos sabiamente. La música del viento entre los juncos pareció confirmarlo. Ella asintió como si fuera suya. El pantano le susurró, sí. Así debería ser.